Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la iglesia retomamos, después de haber vivido este hermoso tiempo de Cuaresma y Pascua, este tiempo ordinario, que no es un tiempo de menos relevancia, de menos importancia. Es un tiempo donde meditamos las obras de Dios, meditamos este misterio de Dios que ha compartido nuestra humanidad y meditamos a profundidad toda esa obra de Jesús en el mundo. Precisamente hoy iniciamos la octava semana del tiempo ordinario. Y hoy precisamente la lectura tomada del evangelista San Marcos nos habla precisamente de un tema importante sobre los bienes, sobre la vida eterna. Por eso quiero compartir 3 mensajes fundamentales con cada uno de ustedes. En primer lugar, hay un joven, una persona interesada sobre qué debe hacer para tener vida eterna. Y Jesús va a lo concreto, el cumplimiento de los mandamientos. Y Jesús precisamente los mandamientos nos los presenta como un programa de vida, como un programa para realizarnos y heredar la vida eterna. Los mandamientos no podemos mirarlos como una carga, como una imposición, como una realidad que nos asfixia, que nos ahoga, que no nos deja ser felices, que no nos deja ser libres. Antes, por el contrario, los mandamientos nos indican el camino que debemos seguir para adquirir la auténtica libertad, los parámetros que debemos tener para saber los límites hasta donde podemos llegar.
porque recordemos, cuando el ser humano traspasa los límites es donde se vuelve esclavo y ya no es libre sino un libertino y un esclavo de sus pasiones y del pecado. Los límites precisamente nos indican hasta dónde podemos llegar para no correr peligro, para no correr el riesgo de caer en el pecado que nos esclaviza. Jesús nos ha dejado los mandamientos como ese camino que nos conduce a la eternidad. Por eso, tengamos la certeza de que el Señor quiere que seamos libres, que seamos felices. Por eso Él nos ha dejado los mandamientos. Y recordemos, Él los ha sintetizado en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Cuando vivimos esta doble dimensionalidad del amor, entonces estamos construyendo la vida eterna. Pero en un segundo momento, Jesús nos invita y nos advierte el peligro de los bienes materiales cuando no los sabemos ordenar según Dios. Y por eso Jesús hoy nos invita al desprendimiento de los bienes materiales. No es el rechazo, no es tener apatía por los bienes. Tenemos que comprender con profundidad y con seriedad lo que Jesús nos quiere decir. Es precisamente darle lugar a los bienes materiales, saberlos utilizar como medios que el Señor nos ha dejado para nuestra realización, saber que ellos no son fines en sí mismos, saber que ellos no son los que nos garantizan la felicidad, son medios que nos ayudan a encontrar esa realización, pero no son fines en sí. Y por eso Jesús nos advierte el peligro de poner en ellos nuestra confianza, en incluso idolatrarlos y volverlos un Dios, porque cuando el hombre vuelve un Dios los bienes materiales, entonces aleja a Dios de su vida y vuelve cualquier cosa un Dios de su vida. Por eso nosotros utilicemos los bienes materiales de forma adecuada, de forma correcta, siempre teniéndolos como servicio para los demás, ayudar a los demás, ayudar a aquellos que más necesitan. Cuando los bienes materiales son medios y nos acercan a Dios, están siendo un signo de salvación. Pero cuando los bienes nos alejan de Dios y los utilizamos para destruir, para acaparar, para llenarnos nosotros mismos y engordarnos en nuestro orgullo, esos bienes nos están llevando a nuestra perdición. Por eso, utilicémoslos de forma adecuada para que con ellos glorifiquemos a Dios. Pero en un tercer momento nos dice el Evangelio que todo es posible para Dios. Para Dios nada hay imposible. Por eso nosotros debemos confiar nuestra vida a Él. Cuando realmente experimentamos esa lucha interna contra los bienes materiales, contra tantas realidades, tenemos que pedirle a Él la ayuda, la intercesión, para que Él nos dé la gracia y la fuerza de luchar contra aquellas realidades que muchas veces nos pueden alejar del Señor. Solo el Señor puede y es capaz de liberarnos de todas esas ataduras que nos esclavizan, que nos hacen perder la libertad. Por eso, confiémonos al Señor y sepamos que Él lo puede todo, que Él es capaz de sacar de nosotros todas aquellas realidades que no nos dejan ser felices. Pidámosle al Señor hoy esa gracia de que Él nos ayude a encontrar esa verdadera libertad que solo la encontramos en el Señor. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.